Empecemos con Jimmy Carter. Acaba de fallecer a los 100 años. Hay mucha discusión e informes sobre su muerte en China, porque él fue quien estableció una relación diplomática oficial entre la República Popular China y los Estados Unidos. Así que es importante en ese sentido. También dejó muy claro, de hecho, hizo un anuncio al público estadounidense en la televisión, por lo que todo está grabado, que dijo que solo hay una China, y Taiwán es parte de China. Eso se ha reproducido continuamente en China. ¿Cuál es tu evaluación? En China se le considera muy positivamente en ese sentido, contribuyó positivamente a la relación entre los dos países. Entonces, ¿cuál es tu opinión, tu evaluación de Jimmy Carter? Bueno, soy algo más comprensivo con él de lo que creo que muchas personas en los Estados Unidos son hoy en día, en el sentido de que creo que se convirtió en presidente en un momento muy difícil en los Estados Unidos. El país acababa de ser derrotado en la guerra de Vietnam. Acababa de ocurrir la crisis del petróleo. Había mucha ira y malestar, y el ambiente en los Estados Unidos en ese momento era muy, muy malo. Y este es exactamente el mismo periodo en el que los neoconservadores se organizaron y prepararon su gran contraataque, que eventualmente los llevó a tomar con éxito el gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto tenía una administración dividida, lo cual es en parte culpa suya. Pero tenía un secretario de Estado muy capaz y bueno, que era Cyrus Vance, a quien recuerdo muy bien. Y por supuesto, como asesor de seguridad nacional, tenía al neoconservador en jefe, que era Zbigniew Brzezinski. En política interna, no creo que lograra mucho, pero dadas las circunstancias, habría sido muy difícil para él lograr mucho. Quiero decir, fue un periodo de alta inflación que fue un producto de la guerra de Vietnam. Él no había sido responsable de la guerra de Vietnam. Iba nada para que eso se organizara. It was going to take time for that to unwind. He got the blame for it, and that was unfair on him. Él recibió la culpa por ello, y eso fue injusto para él. Al final manejó muy bien la relación con China. Tenía una comprensión clara de las realidades. Tenía un respeto genuino por el pueblo chino, lo cual es raro entre los políticos estadounidenses, especialmente en ese momento. Quiero decir, es extraño decir esto, pero puedo recordar que en los años 70 todavía había en el Congreso un llamado lobby de China muy fuerte. Ahora, esto no era un lobby de China, era un lobby anti-China. Y una de sus figuras más prominentes era, aunque parezca increíble, Madame Chiang Kai-shek, quien aún estaba viva en ese momento. Madam Chiang Kai-shek, who was still alive at that time. I mean, I can remember all of that. So, I mean, so they were. Quiero decir, puedo recordar todo eso. Así que todavía estaban allí. Eran muy poderosos. Estaban moviendo todos los hilos que podían para evitar que se establecieran relaciones diplomáticas. Pero Carter en sí mismo tenía un aprecio genuino por el pueblo chino. Tenía un trasfondo en agricultura y China es una potencia agrícola importante. Tenía una especie de afinidad con eso, creo. No creo que sea una exageración. Y de todos modos, finalmente lo logró. Y en mi opinión, no logró el mayor logro de su presidencia. Y no uno pequeño, por cierto. El resto de su política exterior, tengo que decir esto, creo que fue un fracaso. Tuvo la oportunidad de sus predecesores, remontándose hasta JFK, pero no lo hizo. De hecho, las relaciones con la Unión Soviética empeoraron mucho durante el tiempo que fue presidente. Estados Unidos se involucró en las guerras afganas contra los soviéticos en ese momento. Pero, como todos sabemos, a largo plazo resultó ser un desastre total. Creo que tampoco entendía realmente el Medio Oriente. En lugar de trabajar con los grandes estados árabes, con los saudíes y con los rusos para acordar la conferencia de paz en Ginebra, que había sido acordada como condición para poner fin a la guerra árabe-israelí de 1973. En lugar de avanzar con eso, se desvió hacia esta política de una paz separada entre Egipto e Israel, que es una victoria diplomática fácil, pero a largo plazo un desastre, en mi opinión,
desperdiciando la mejor oportunidad para la paz entre los estados árabes e Israel y la mejor oportunidad para resolver el problema palestino. Esto fue, como dije, la conferencia de paz a la que todos habían acordado asistir en Ginebra. Y el resultado es la situación catastrófica en el Medio Oriente que tenemos hoy. Así que creo que era un hombre bien intencionado, un poco fuera de su profundidad, pero tuvo este logro, que fue la paz con China. But he did have this one achievement, which was peace with China. Yeah. Sí. Lo vi una vez cuando estaba en la Universidad de Emory. Vino a dar un discurso. Sabes, Emory está en Georgia, en Atlanta, así que es donde él está basado. El Centro Carter está en Atlanta. Vino y nos habló. Me parece que es un buen tipo. De hecho, creo que como persona es más simpático que, por ejemplo, Biden. Oh, no, there is no comparison. I'm going to add Oh, something no. else. No hay comparación. Voy a añadir algo más. Habiendo vivido esa época, el abuso que recibió de los medios fue simplemente descomunal. Siempre lo presentaban como débil, como alguien que se dejaba manipular por los rusos, los iraníes, todos. Completamente falso. Y habría requerido una personalidad muy fuerte para superar todo eso y mantener a los Estados Unidos en su curso adecuado. No tenía esa fortaleza de personalidad ni ese nivel de experiencia para hacerlo. Y wachande de thigwithach simanin, kalftats series timer for mums no swim kidis fan burmal de sesu amila. His problem was he just was altogether too nice. Yeah. I mean, it needed, Quiero decir, para tener éxito como presidente en ese momento, necesitaba ser alguien con el increíble carisma y la despiadada astucia política de JFK. O necesitabas tener las personalidades igualmente despiadadas, completamente corruptas, retorcidas y engañosas que tanto Lyndon Johnson como Richard Nixon tenían. Pero no obstante, lograron bastante mientras fueron presidentes. Él era simplemente demasiado amable, demasiado directo, demasiado honesto y demasiado inocente al final para ser presidente en ese momento, o de hecho en cualquier momento desde entonces. Sí. Yeah. Yeah, I like him as a person. Sí, me gusta como persona, sabes, mucho más de lo que siento por Nancy Pelosi, Joe Biden, ese tipo de figuras. Incluso Barack Obama no lo soporto. Son demasiado falsos, ya sabes. Quizás eso es lo que se necesita, no lo sé. Maybe that's what needed. I don't know. Yeah. And the Well, Space more. Lenins, e Putin muy sucio. It's some whimper. The cimante, no or toward bofres mal in your twental as a member, just un bar. the way that he needed to do. Yeah. Another thing Sí. is that, Otra cosa es, ¿no es cierto que el asesor de seguridad nacional no era tan importante hasta la época de Nixon cuando Kissinger se convirtió en el suyo? ¿Es eso lo que pasó con el asesor de seguridad nacional? National Security Advisor. This is absolutely correct. Esto es absolutamente correcto. Antes, si hablamos de los periodos anteriores, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, la figura clave siempre era el secretario de Estado. Él estaba a cargo de la política exterior. Luego, Nixon decidió básicamente que él mismo sería su propio secretario de Estado. Su secretario de Estado original era un hombre llamado William Rogers, a quien nadie tomaba muy en serio. Necesitaba a alguien que le proporcionara ayuda intelectual. Consiguió a Henry Kissinger, uno de los individuos más despiadados, cínicos y corruptos, y al mismo tiempo muy inteligentes, que jamás haya entrado en el gobierno de Estados Unidos. Kissinger se propuso casi desde el primer momento socavar básicamente a Rogers, en lo cual tuvo un éxito completo. Y a mediados de la presidencia de Nixon, el asesor de seguridad nacional era una figura mucho más poderosa que el secretario de Estado. Advisor was a far more powerful figure than the Secretary of State was. And then later, Y luego se convirtió en secretario de Estado, creo, y de alguna manera se llevó el poder con él. Así que siempre ha sido, sí, absolutamente. Absolutely. It's a unique position in American political history. Es una posición única en la historia política estadounidense, donde Kissinger combinó los roles de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Pero siempre fue más asesor de seguridad nacional que secretario de Estado. Añadiría que en el breve periodo de la presidencia de Gerald Ford, era obviamente Kissinger quien dirigía todo en términos de política exterior. Kissinger who was running everything in foreign policy terms. Mhm.
Okay, so South Korea. Está bien. I saw Entonces, you Corea del had Sur. an episode in Vi que Durham. tuviste un Can you, episodio en Durán. ¿Puedes contarnos cómo te tell us sientes how you acerca de lo que feel está about what's sucediendo en going on Corea because del Sur? they now Porque ahora han have the destituido al acting presidente en president. funciones. Sí, y entonces es un And caos total so en este momento. it's ¿Qué está pasando? total chaos right now. So what is going on It there? is it is total chaos because the people who Es un organized caos total, porque las personas que organizaron un intento de golpe fallido se están aferrando a sus posiciones institucionales en Corea del Sur. Así que hemos tenido un voto del Parlamento para destituir al presidente que anunció el decreto de ley marcial. El propio presidente y su sucesor, como presidente en funciones, que es miembro del partido del presidente, se niegan a llenar las vacantes en el Tribunal Constitucional, que debe decidir sobre la legalidad de la destitución. Hay solo suficientes jueces en el Tribunal Constitucional para votar la destitución del presidente, pero no es seguro que todos lo hagan, porque algunos de ellos tienen sus propias lealtades políticas. Así que esto es un claro intento de básicamente sabotear el proceso de destitución para mantener al actual presidente, que está desacreditado y es impopular, y ha hecho algo profundamente ilegal, y ha sido destituido en el poder, y mantener al régimen actual, si se quiere, en el poder, aunque es masivamente impopular y claramente ha fracasado. Pero ahí está. Pero, ¿qué va a pasar? Parece caótico por un tiempo Corea del Sur. Sí, bueno, me parece que Corea del Sur actualmente no tiene un gobierno efectivo, porque el presidente actual no tiene autoridad ni prestigio. Es profundamente impopular en el país. El presidente en funciones ha sido destituido y ha tenido que renunciar. Sí, el ministro de Finanzas va a asumir el cargo, pero también es del partido del presidente. Es el mismo pequeño grupo de personas que intenta mantener el control del país. Realmente no son capaces de gobernar. No están permitiendo que se realicen elecciones, porque saben que si hubiera elecciones, la oposición ganaría por un amplio margen. Así que el resultado es lo que en Grecia llamamos estasis, una situación en la que todo se ha atascado y nada puede moverse. En la teoría política griega, y estoy hablando de la teoría política griega antigua, lo que personas como Aristóteles solían escribir, esa es la peor condición de todas para un Estado. La estasis a menudo se ve en el pensamiento político griego como un precursor de una guerra civil. Ahora, no estoy diciendo que vaya a llegar a eso en Corea del Sur, pero es una situación muy mala. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, tiene que haber algunas explicaciones para esto. Y sospecho que la razón es que se dan cuenta de que el grupo de personas que estuvo involucrado en el golpe fue mucho más amplio de lo que se nos ha dicho. Así que no quieren investigaciones adecuadas. Y sospecho que algunas de esas personas se encuentran en la Embajada de Estados Unidos y probablemente en Washington también. Así que creo que de eso se trata todo esto ahora. sí, eso es lo que dicen los medios chinos y algunos analistas. La razón por la que Jung mismo sigue aferrado allí es porque cree que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos. Eso es parte de lo que él contaba. Sí. Absolutamente. Hubo varios accidentes de avión. Así que comencemos con el de Azerbaiyán, ¿es cierto? Parece que fue derribado por Rusia por error. ¿Eso es lo que sucedió? Sí, creo que sí. Quiero decir, de nuevo, puedes proponer todo tipo de teorías alternativas y algunas personas lo están haciendo, pero es de lejos la explicación más probable que el avión estaba volando hacia Grozny, que es la capital de Chechenia, que por supuesto es parte de Rusia. Grozny estaba bajo ataque de drones ucranianos, incluso alrededor del área del aeropuerto. Las defensas aéreas rusas comprensiblemente estaban activas. En medio de todo esto, voló este avión de pasajeros, y es probable que haya sido alcanzado y que algunos de sus sistemas se hayan bloqueado, y que esto sea lo que finalmente causó que se estrellara.
Así que es una tragedia. Ahora, Putin ha telefoneado al presidente de Azerbaiyán y se ha disculpado. Ha proporcionado una explicación. Hay informes de que ha habido una llamada de seguimiento que el Kremlin aún no ha reportado. Pero parece mucho que en la llamada de seguimiento probablemente ha ido más allá y va a ofrecer compensación. Así que me parece que los rusos están asumiendo la responsabilidad de lo que ha sucedido. Es el tipo de cosas que ocurren en las guerras. Es un evento trágico. Uno tiene que sentir mucha pena por las personas involucradas. El presidente de Azerbaiyán está haciendo algunos comentarios groseros sobre los rusos, lo cual es probablemente lo que se esperaría en esta situación. Creo que en poco tiempo este incidente se va a cerrar. Realmente no tengo mucho más que decir al respecto, en realidad. Bueno, y luego seguiste, hubo como 3 o 4 eventos ahora. Uno es el de Corea del Sur, que es mortal. Creo que 179 personas murieron. Y luego seguido por la aerolínea Noruega y Canadá, ¿sabes? Todos tienen un problema. Y luego acabo de leer que parece haber un segundo avión de la aerolínea coreana que tuvo algún problema. Parece que todos tienen el mismo problema, que es el problema del tren de aterrizaje. Ese parece ser el problema. Sí. Y también son todos modelos Boeing 737-800. Así que ahora se habla de que, bueno, eso parece un problema técnico de Boeing nuevamente. Mi pregunta es, hemos estado hablando de esto durante tanto tiempo. ¿Cómo es que no veo ninguna acción de Boeing o del gobierno de Estados Unidos para hacer algo al respecto? Sí. Sí, solo para hacer un punto rápido. Quiero decir, el avión azerbaiyano era un Embraer, un avión brasileño, completamente diferente de todos estos otros. Por cierto, olvidé mencionar que los pilotos que lo volaban eran rusos, eran ciudadanos rusos. Ambos murieron. Solo un detalle menor. Pero estos otros son, como bien dices, todos Boeing 737. Boeing perdió su rumbo hace años. Y nada de lo que se ha hecho ha solucionado el problema, porque ha perdido su experiencia tecnológica e industrial. Ha seguido el camino de tantas empresas estadounidenses, enfocándose en la ingeniería financiera en lugar de la ingeniería real. Y no parece ser capaz de solucionar los problemas. Al mismo tiempo, es una empresa enorme. Es una empresa enormemente importante en términos del sistema industrial de Estados Unidos y el complejo militar industrial de Estados Unidos, por lo que no se puede cerrar, no se puede permitir que fracase. Así que los problemas continúan y se vuelven cada vez más peligrosos. Y Airbus, por supuesto, es el rival, pero no puede producir suficientes aviones. Hay una gran oportunidad de mercado para China cuando su industria aeronáutica despegue. No estoy siendo gracioso, estoy siendo serio aquí. Porque claramente, la industria aérea occidental ya no es capaz de suministrar productos seguros y confiables como lo hacía antes. Sí, creo que en lugar de hablar tanto de traer de vuelta esto y aquello, ¿por qué no arreglan las cosas que ya tienen? Como Boeing, ¿verdad? ¿Por qué no las arreglan? Sí, tienes toda la razón. Estás absolutamente en lo correcto sobre esto. Quiero decir, eso debería ser la prioridad. Arreglar las escuelas de ingeniería, conseguir que trabajen ingenieros adecuados, ver sobre arreglar la gestión en estas empresas. Sí, sí. No, lleva tiempo. Necesitas un programa de 10 a 20 años para hacerlo. ¿China puede hacerlo? ¿América? ¿La América de hoy? Te envié el enlace a este artículo, ¿verdad? Este académico chino escribió en Foreign Affairs. El título es ¿Por qué China no le teme a Trump? No hay guerra, pero China no tiene miedo. China está lista. ¿Tuviste la oportunidad de leerlo? Sí, lo hago. Refleja exactamente mi sentimiento,
al leer esas partes de los medios chinos a las que puedo acceder, porque por supuesto no hablo ni puedo leer chino. Así que tengo que basar mis opiniones en lo que dicen los medios chinos en inglés, que es, sí, creo que los chinos pueden ver que Trump está avanzando. Está diciendo todo tipo de cosas horribles sobre China, porque eso atrae a su base. Pero en última instancia, creo que siempre y cuando se concentre en los problemas de Estados Unidos, los chinos confían en que pueden lidiar con él. Y si decide ir más allá, pueden lidiar con él de todos modos. Creo que el título del artículo es un poco engañoso, en realidad. No creo que China tenga miedo de nadie, francamente. Quiero decir, creo que hay muchas personas que tienen miedo de China, a veces con buena razón. Quiero decir, creo que ya sabes, si estás en Taiwán, un separatista, tal vez deberías tener miedo de China. Pero no creo que China misma tenga miedo de nadie en absoluto en este momento. No veo ninguna señal de que lo esté. ¿Por qué tendrían miedo de Donald Trump? Sí, es Londres, el centro de Londres, y ya no podemos obtener internet confiable. Bien, sí. Okay. Yeah. Speaking of, we were talking about China. Sí, hablando de que China no tiene miedo, hay otro artículo en el Wall Street Journal. El título es Raimondo, que es Gina Raimondo, ¿verdad? Gina Raimondo, la secretaria de Comercio. Raimondo dice que frenar a China en la carrera de los chips es una tarea inútil. Así que de ese artículo lo que se puede leer es que básicamente está diciendo que es casi un error limitar la exportación de chips de Estados Unidos. En su lugar, Estados Unidos debería invertir. Quiero decir, ¿no es eso bastante claro? ¿Bastante obvio? Isn't that pretty straightforward, pretty obvious? Absolutely. Absolutamente. Sí, quiero decir, es una de esas situaciones en las que, ya sabes, casi sientes que estás viendo una caricatura. Ya sabes, el tipo de luz que se enciende sobre la cabeza de alguien porque de repente han entendido lo obvio. Eso es absolutamente correcto. Quiero decir, la historia de la administración Biden son estas restricciones ridículas sobre China para obtener chips avanzados, que están impulsando el desarrollo de la industria de chips de China, y un fracaso completo, absoluto y total de los Estados Unidos o de la administración Biden para realmente promover el desarrollo de la propia industria de microprocesadores de Estados Unidos. De hecho, estaba leyendo un artículo sobre esto, y si miras el fracaso industrial en este frente en los Estados Unidos, es asombroso. Quiero decir, le dieron todo el dinero a Intel, e Intel no pudo cumplir. Y Nvidia no está funcionando tan bien como la gente dice que está, y hay todo tipo de mí. Entonces, se han invertido miles de millones en esto, y no hay absolutamente nada que mostrar por ello. Por cierto, también estaba leyendo sobre los coches eléctricos. La administración de Biden invirtió una gran cantidad en mejorar la infraestructura, y gastaron $8,000 millones en estaciones de carga, y pudieron construir 8 puntos de carga. Así que eso es $1,000 millones por parada de carga. Quiero decir, no estoy diciendo que esos sean los únicos que existen en los Estados Unidos. Obviamente, las empresas mismas los construyeron, pero el gobierno de Estados Unidos ha podido producir 8 de ellos. Así que, quiero decir, estos son los problemas que Estados Unidos está experimentando hoy. Intentar detener la competencia, todo lo que hace, y se ha demostrado que es el caso una y otra vez, es que causa estancamiento en tu propia industria. Y tengo algunas cifras aquí. Ahora estamos hacia finales de 2024. La cuota de China en el mercado global de chips maduros el año pasado fue del 33%. Creo que lo que leí según Asia Times es que la proyección es que China alcanzará casi el 40% para 2027. Pero en realidad, creo que vi algunas cifras chinas que indican que está cerca del 40% incluso al final de este año. Así que eso es bastante impresionante. Ahora, en las habilidades de chips maduros, que son los chips de gama baja, pero los chips de gama alta en realidad representan la geometría de máquina. Correcto. Entonces, y allí China también tiene avances. El otro número son las cifras comerciales.
Así que, con tantas restricciones aquí y allá, sanciones generadas en noviembre de 2024, el comercio con Estados Unidos se expandió en un 4.2%, con un aumento de las exportaciones de China a Estados Unidos del 4.9% y las importaciones de Estados Unidos a China aumentaron en un 2.9%. Esto significa, ya sabes, con todo el discurso sobre la guerra tecnológica y la guerra comercial, no parece que se esté desacelerando. Tal vez se desaceleró un poco, pero ¿podemos decir que hasta ahora ha fracasado la guerra comercial, la guerra tecnológica? It has failed, the trade war, the tech war. It has completely failed and it will go on failing. Ha fallado completamente y seguirá fallando porque es la solución incorrecta al problema incorrecto. El problema no es China. El problema, como acabamos de discutir, son los propios fracasos tecnológicos e industriales de Estados Unidos. A menos que estos se resuelvan, Estados Unidos tendrá que importar cosas de países como China. Quiero decir, debería importarlas de todos modos, porque todos vivimos en un mundo conectado, y la naturaleza del comercio es que la gente compra y vende cosas, y no debería ser impedida, restringida o impedida de hacerlo. Pero si haces lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que es aumentar constantemente la oferta de dinero en Estados Unidos, pedir prestado constantemente y gastar dinero en todo tipo de cosas, vas a crear demanda. Esa demanda tiene que ser satisfecha. Si tus propias fábricas no están produciendo cosas, tendrás que comprar del mayor fabricante del mundo, que es China. Es lógico. Sí, todavía creo que la tarea de Trump realmente es estar más enfocado dentro de los Estados Unidos. Ya sabes, no distraído por todo esto. Distracted by all this. Yeah. Sí, absolutamente. But we will talk about Trump later. But there one more thing that Hablaremos de China más tarde, pero una cosa más a la que mucha de la prensa china, y no solo la prensa china, sino también la prensa estadounidense, prestó atención es por supuesto en el frente de armamento militar. Dos cosas grandes, quiero decir, hay otras cosas también, pero una es el buque de asalto anfibio 076 que ha sido terminado y está en pruebas. La otra es este caza de sexta generación, el caza furtivo, el J-35, o en algunos lugares lo llaman el J-36, como sea. Así que esas dos cosas recibieron mucha atención. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Por qué China está haciendo este tipo de demostración al final del año? Bueno, creo que puede haber algún elemento de eso, pero no creo que sea un gran... Quiero decir, es importante recordar que el Año Nuevo chino no es... Quiero decir, entiendo que siguen el calendario occidental en algunas cosas, pero no es exactamente lo mismo. No creo que sea una demostración. Es el aumento gradual y constante del poder militar chino que ha sido provocado por los Estados Unidos. Quiero decir, ya sabes, aunque hacemos este punto en programa tras programa, no cambia el hecho de que también es cierto. China no está amenazando a los Estados Unidos. No está buscando dominar o subyugar a los Estados Unidos, pero se protegerá a sí misma. Es un país enorme. Tiene una capacidad de fabricación enorme. Ahora tiene tremendas fortalezas tecnológicas, al menos iguales a las de los Estados Unidos. Puede producir absolutamente aviones de combate avanzados y buques de guerra anfibios y cosas de ese tipo. Tal vez los estadounidenses no puedan, pero eso no significa que los chinos no puedan. Maybe the Americans can't, but that's not to say the Chinese can't. Ajá, hice un episodio para mi audiencia china sobre este tema, ya sabes, todavía la sexta generación, así que estaba tratando de aprenderlo yo mismo. ¿Qué significa cada generación de aviones de combate? Una cosa que noté, que considero un concepto importante que necesitamos entender, es que Estados Unidos tiene el monopolio y control sobre muchas definiciones. Así que cuando estaba mirando las diferentes generaciones, noté que la primera generación enumera lo que Estados Unidos ha producido y lo que los soviéticos han producido. No hay mención alguna de Alemania. Pero la realidad es que el primer avión de combate fue en realidad uno alemán. Lo usaron en la Segunda Guerra Mundial. Pensarías que, ya sabes, del paso 0 al 1 es el paso más importante. Pero el avión de combate alemán ni siquiera fue mencionado en ninguna de estas generaciones. Simplemente siento que, bueno,
Eso no es único. A Estados Unidos le debe definir y controlar la definición de muchas cosas, ¿verdad? They control the definition of lots of things, isn't it? This is exactly right, and I suspect this applies also to the Esto es exactamente correcto. Y sospecho que esto también se aplica al HAT-35 o 36 o como se llame. No soy un experto en estas generaciones de aviones de combate, puedo decirlo directamente. Pero lo que sospecho que ha sucedido es que los chinos, al igual que los rusos, por cierto, no aplican estos estándares a sí mismos. Tienen un requisito, necesitan una capacidad y la producen. Es tan simple como esto. No creo que se digan a sí mismos, bueno, ya sabes, tenemos que desarrollar un avión que cumpla con todas estas casillas americanas en particular. No creo que funcione de esa manera. I don't think it works that way. Mhm. But the US does have, Mm, in terms of Pero Estados Unidos tiene, en términos de su propaganda, una herramienta poderosa. Quiero decir, Estados Unidos es quien define lo que es la democracia, por ejemplo, y lo que es la libertad, ¿verdad? Y así encuentro que muchas veces tienen la ventaja en el sentido de que siempre te critican. Y ya sabes, China esto y China aquello, es porque tienen el monopolio de la definición. Quiero decir, en términos de, por ejemplo, democracia, ¿cómo defines siquiera la democracia? Quiero decir, tengo democracia. ¿Viviendo en Estados Unidos? Sí. En Virginia, donde vivo, tenemos elecciones todos los años porque la elección local no está totalmente alineada con la elección federal. line up with the federal, election. So we have election every year, but I don't feel that I'm Entonces, tenemos elecciones todos los años, pero no siento que esté bien representado. Mi congresista, por ejemplo, realmente no se preocupa en absoluto por cómo me siento acerca de nada. Estados Unidos es quien controla la definición de democracia, por lo que Estados Unidos puede decir que eres un país democrático o no lo eres. Es completamente como Estados Unidos tiene ese poder, ese monopolio. Sin embargo, es una herramienta bastante poderosa. La propaganda es la herramienta más poderosa que tiene Estados Unidos. Quiero decir eso y el dólar. El dólar está decayendo. I mean, that and the dollar is fading. This other ability to dominate and control the narrative. Esta otra capacidad de dominar y controlar la narrativa sigue siendo su mayor activo político, y por el momento solo ha sido desafiada en los márgenes. Así que volviendo a tu definición, el punto que haces sobre la democracia, no solo tienes toda la razón, sino que puedes ver la forma en que se malinterpreta. Quiero decir, se anula una elección en Rumania. Nadie se queja ni dice nada al respecto. Quiero decir, de maneras que una vez en la Unión Europea habría pensado inconcebibles. Nadie dice que eso es un ataque a la democracia. Eso es una defensa de la democracia. Y en Corea del Sur, el presidente surcoreano intenta arrestar a sus oponentes políticos, disolver el parlamento y gobernar por decreto. Political opponents dissolve parliament and rule by decree, and he's not criticized in the same way. And again, Y no se le critica de la misma manera. Y nuevamente, la narrativa, en lo que respecta a la mayor parte del mundo, no se trata de ellos. La democracia y la lucha existencial que está ocurriendo. Así que los estadounidenses absolutamente prepararon el escenario para esto. Y me temo que tenemos que aceptar que van a seguir haciéndolo, al menos durante la próxima década. Vamos a seguir viviendo en este mundo de narrativas que Estados Unidos ha sido tan hábil en construir. Uno de los comentarios más tristes que hizo Putin, por cierto, en ese enorme artículo que dio, entrevista que dio a Tucker Carlson, fue cuando dijo que es imposible, casi imposible, ganar una guerra de propaganda contra Estados Unidos. to win a propaganda war against the United States. Yeah. Yeah. Sí, me sorprende un poco que incluso en cosas como cómo definir un caza de primera generación, que es tan importante, ya sabes, Alemania haya contribuido con un paso tan importante y ni siquiera se mencione. Important step, not even mentioned. No, No lo sé, completamente. completely true. I mean, they mentioned Hay que ver, friends mencionar a los franquicias británicos, ya sabes, que no son tan importantes, y los Aizers. No, no. The German fighter jet, No, no. Messerschmitt El caza alemán, el Messerschmitt 262. Recuerdo que hablé con alguien que lo encontró en batalla, por cierto, y estaban bastante impresionados por él, con razón. Aparentemente, era con diferencia el caza más avanzado de su tiempo. Sí, pero por supuesto no aparece en ninguna de las generaciones. Sí,
for this generations, yes. Yeah, this is the table that I saw on Yeah. Wikipedia that they Sí, esta es la tabla que vi en Wikipedia, donde pusieron diferentes generaciones, y las alemanas ni siquiera fueron mencionadas. Yo estaba como, bueno. Ahora, Trump ha estado hablando sobre algunas propiedades, está hablando de Canadá. Quería que Canadá fuera el Estado 51, el Canal de Panamá y luego Groenlandia. Así que era un desarrollador de propiedades. Quiero decir, le gusta la propiedad, parece. ¿Podemos tomar en serio algo de esto? Sí, creo que podemos, si lo entendemos correctamente. Yes, I think we can, if we understand it correctly. I mean, it's typical Trump. It's unbelievably crude. Quiero decir, es típico de Trump. Es increíblemente crudo. De hecho, es brutalmente crudo. Trata a otros países con un grado extraordinario de desdén. Nadie en Groenlandia está deseando unirse a los Estados Unidos. Dinamarca ya ha dicho que en lo que a ellos respecta, Groenlandia no está en venta. Y sin embargo, ya sabes, siguen adelante. Trump y su gente continúan hablando de esto. La forma en que Trump habla de México es realmente horrible, especialmente si conoces la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México. Es horrible la forma en que habla, y la forma en que habla de Canadá también es brutal. No creo que lo diga exactamente como lo dice. He means it exactly as he says it, but I do think that he is expressing. Pero creo que él está articulando más que expresando dentro de los Estados Unidos un punto de vista que está comenzando a ganar tracción, que es que la era de los Estados Unidos como un hegemón global está terminando. Y lo que Estados Unidos necesita comenzar a hacer en su lugar es concentrarse en su propia región. En otras palabras, obtener un control seguro e indiscutible de su propia esfera de influencia. Así que, en realidad, es todo el mundo como una especie de esfera de influencia. Debería comenzar a mirar aquellos lugares que son estratégicamente importantes para sí mismo y asegurarse de que estos sean controlados por los Estados Unidos, siendo Groenlandia, Canadá y México los más obvios. Greenland, Canada, and Mexico being obvious ones. Bueno, el Canal de Panamá, creo, y tanto Groenlandia como el Canal de Panamá han ganado mucha atención. Sabes, la gente prestó mucha atención en China. Ahora, porque el Canal de Panamá, según tengo entendido, ha experimentado una sequía bastante grave, el nivel del agua es bajo. Y entonces una empresa china les ayudó con algo de mantenimiento allí. Y además, China está gestionando algo así. Así que creo que esta es la respuesta de Trump o de la gente a su alrededor para contrarrestar a China. ¿Quién le está hablando de eso? Y se reduce a eso. ¿Será por China? Bueno, por supuesto que lo es. Puedo decir, repito eso, y eso es exactamente de lo que se trata todo esto. Ahora, Groenlandia, geográficamente, aparentemente es algo completamente arbitrario, pero se considera parte de América del Norte en lugar de Europa, aunque fue descubierta mucho antes que el resto de América del Norte. Entonces, ya sabes, aquí tienes a los chinos, y están haciendo cosas en parte de América del Norte. Esto es obviamente una amenaza para los Estados Unidos, por lo que deben ganar control sobre ello como parte de su esfera de influencia. Así que estoy absolutamente seguro de que este es el núcleo de este asunto. El Canal de Panamá obviamente tiene una importancia militar significativa porque significa que los Estados Unidos pueden mover sus flotas del Atlántico al Pacífico de ida y vuelta. Y redeployarlos relativamente rápido. Esa, por cierto, fue una de las principales razones por las que se construyó en primer lugar y por qué se consideró durante mucho tiempo un activo estratégico. Entonces, dado que te estás diciendo a ti mismo que enfrentas un gran desafío naval por parte de China, quieres poder hacer eso de manera segura y asegurarte de que el canal no vaya a ser cerrado para ti por algún gobierno independiente en Panamá que quiere buenas relaciones con China. Todo se trata de China, siempre se trata de China. Todo lo que Estados Unidos está haciendo se trata de China. Los estadounidenses, como dije antes, tienen a China en la mente. Los chinos necesitan entender eso.
Sí. Y Groenlandia, tienes razón, creo que se trata de China y Estados Unidos. Aquí tengo una cita, olvidé de dónde es, probablemente de la BBC o The Guardian. Dice que hasta ahora Dinamarca ha sido muy lenta en expandir su capacidad militar en Groenlandia. Pero si el país no es capaz de proteger las aguas alrededor del territorio contra las incursiones de China y Rusia, es probable que las demandas de Estados Unidos por un mayor control aumenten. Así que de eso se trata, supongo. De eso se trata exactamente. Quiero decir, los rusos, obviamente. Pero ten en cuenta que los rusos ya están en el Ártico. Para que realmente lleguen a Groenlandia, es la vieja historia de que tienen que pasar por las islas Faroe, Shetland, todo ese tipo de brecha, y llegar a Groenlandia misma. Los rusos no son realmente un desafío para los estadounidenses allí. Pero la penetración económica china en Groenlandia, eso es absolutamente el tipo de cosa que mantiene a los líderes estadounidenses despiertos por la noche. Quiero decir, suena absurdo, pero es cierto. Ya no tienen eso. Solían hablar sobre la libertad de navegación. Decían, ok, necesitamos, ya sabes, libertad de navegación. Pero ahora está muy claro que se trata de las incursiones, ya sabes, de China y Rusia. Por supuesto que lo es. La libertad de navegación es cuando Estados Unidos lo está haciendo. Las amenazas a la paz mundial son cuando China y Rusia lo están haciendo, especialmente cuando China lo está haciendo. Sí. Bueno, entonces, en ese caso, dado que Trump parece muy interesado en todas estas propiedades, ¿podemos decir que Trump sigue siendo un imperialista? No está tan interesado en tener una guerra, pero aún quiere control, aún quiere expansión, ¿verdad? No tengo ninguna duda sobre esto en absoluto. Por supuesto, es un imperialista. Es un imperialista más anticuado y más descarado que los que tenemos ahora. Quiero decir, no necesariamente pierde su tiempo con toda esta retórica sobre derechos humanos y libertades y todo eso. No se lo toma muy en serio, y realmente no cree en ello, pero absolutamente cree en el poder estadounidense y en los intereses estadounidenses, y quiere preservarlos. Step to mente in the Athenian fort house thought para strength. He just has a different approach to doing it. So as I said, Biden wanted to create this. Entonces, como dije, Biden quería crear esta alianza global de las llamadas democracias, países que Estados Unidos eligió y decidió que eran democracias, que iban a lanzar contra el eje de autocracias, lo que por supuesto significa China y sus amigos. Pensaba en términos de una gran lucha global, con un componente ideológico muy fuerte. Trump no está interesado en la ideología. Ve las cosas en términos de interés y poder bruto. Dice, aquí es donde está Estados Unidos. Necesitamos controlar todos estos territorios alrededor de Canadá, México, el Canal de Panamá, Groenlandia y otros lugares, sin duda. Y eso es obviamente una visión imperialista, pero de alguna manera funciona a un nivel algo menos grandioso que el de los neoconservadores. Sí, la cuestión es, sabe decir, creo que la razón por la que es mucho mejor percibido en China que Biden, por ejemplo, es que es mucho más directo. Correcto. Esto es lo que quiero, ya sabes, para América. Y luego... Sí. Sí, así que él no lo hace. Sí, absolutamente. Hay algunos verdaderos antiimperialistas en la política de alto nivel en los Estados Unidos. Ron Paul es un verdadero antiimperialista. David Stockman, cuyo artículo estaba leyendo sobre Siria, es un antiimperialista. En cuanto a la clase política estadounidense, se pueden contar estas personas con los dedos. No son representativos de la clase política más amplia. Cualquier líder estadounidense en este momento de la historia estadounidense es un imperialista de un tipo u otro, por definición. Está bien, a Europa. Entonces, el nuevo presidente de Georgia asumió el cargo, pero el presidente ya se limitó para ¿funciona eso?
Es muy simple. Ella ya no es la presidenta. Él lo es. Ella hizo una gran historia sobre cómo iba a trincherarse en la residencia presidencial y negarse a salir. Había todo tipo de expectativas de que tendrían que romper la puerta, sacarla a rastras y luego iría a prisión o algo por el estilo. En el evento, no sucedió. Quiero decir, ella no quería ir a prisión porque sí se fue y ahora él es el presidente. Así que ella va diciendo a la gente que todavía es la presidenta. Se diría a las multitudes en Tiflis diciendo que es la presidenta. Pero creo que en realidad ha perdido mucho prestigio. No creo que la tomen particularmente en serio ya. Así que por el momento, el gobierno en Georgia ha prevalecido. Quiero decir, parecen estar cerca de superar esta revolución de color. Sí, incluso en Occidente no parece que hayan hecho lo mismo que con Venezuela, simplemente negándose a reconocer al presidente electo. No, correcto, no lo han hecho. Quiero decir, han estado callados, ¿verdad? Es como si, de alguna manera... Sí, porque se dan cuenta de que la revolución de color ha fracasado. Correcto. Y también entienden que si dan ese paso, si se niegan a reconocer al presidente actual y al gobierno actual, dado que el gobierno tiene un firme control del país y parece tener una clara mayoría de personas en el país que lo apoyan, el riesgo que corren al no reconocerlo es que tendrá que encontrar socios comerciales y amigos, y los encontrará en China y Rusia. Entonces, Serbia, en realidad no sabía que Serbia tiene un gran depósito de litio, lo que lo hace aún más complicado. Pero de todos modos, los medios chinos dijeron que todo lo que está sucediendo en Serbia es porque George Soros está detrás. Ahora, también leí recientemente que George Soros está prohibido en Rusia, Pakistán, Turquía, Polonia y Filipinas, aparentemente. Pero luego alguien desmintió eso, diciendo que no es cierto, que no es cierto. No obstante, siento que George Soros es una persona que es completamente peligrosa. ¿Puedes hablar un poco sobre, la última vez hablaste sobre Paul Wolfowitz siendo la persona del Estado profundo? Y creo que Soros es así, además de que también es un globalista, ¿verdad? Sí. Mi opinión sobre Soros es que él, quiero decir, Wolfowitz obviamente funcionó dentro del gobierno de los Estados Unidos. Soros, lo que hace de lo que se trata es que ha sido instrumental en proyectar el poder estadounidense. Ahora hay muchas incertidumbres y misterios sobre Soros, y no voy a intentar desentrañarlos yo mismo. Pero lo que básicamente sucedió fue que en la década de 1970 hubo una serie de investigaciones en los Estados Unidos sobre la CIA y lo que había estado haciendo debido a todo tipo de escándalos que surgieron en los años 1960 y principios de 1970. Y se suponía que las operaciones de la CIA debían reducirse. Pero lo que sucedió en la práctica fue que la CIA continuó operando exactamente de la misma manera que lo había hecho antes, pero comenzó a usar cada vez más varias agencias privadas e individuos como cobertura para las cosas que estaba haciendo. Y de hecho, debido a que gran parte de esto fue realizado supuestamente por estas entidades privadas e individuos, el resultado final de los cambios que ocurrieron en los años 70 es que esta actividad encubierta explotó en escala porque ocurre fuera del brazo regulador del gobierno de Silas y de los tribunales y cosas por el estilo. Así que las reglas, la ley puede decir que la CIA puede hacer esto, pero no puede hacer aquello, no puede hacer otra cosa, pero no dice que George Soros y su fundación Open Society no pueden hacer estas cosas. Así que creo que de maneras que nunca se han explicado completamente, Soros hace lo que la gente de inteligencia en Washington quiere que haga. Creo que es absolutamente parte del estado político de los Estados Unidos. Y creo que esto es una suposición ahora. Puedo estar completamente equivocado, puedo estar haciendo una injusticia al hombre, pero creo que a cambio le dan consejos continuos sobre desarrollos en los mercados mundiales y cosas por el estilo. Y esa es una de las razones por las que ha crecido,
ha logrado tanta riqueza. Así que se le paga de esa manera. He's achieved so much wealth. So he gets paid back in that way. Well, that that kind of explains because I always. Bueno, eso se puede explicar porque siempre me pregunté sobre eso. Parece un hombre de negocios, ya sabes, un banquero o inversor o lo que sea, pero muy profundamente involucrado en la política de diferentes países, ¿verdad? A través de su Open Society. Y como una especie de revolución de color, una tras otra, parece que siempre está ahí de alguna manera, ya sabes. Pero eso probablemente tiene sentido. Sí. But that probably makes sense. Yeah. I'm going to add something else, which is the fact Voy a añadir algo más, que es el hecho de que él llama a su cosa, ya sabes, la Fundación Sociedad Abierta y todo eso. Es en sí mismo una señal de alarma, porque eso se origina de un libro que fue escrito por un filósofo británico llamado Karl Popper a principios de los años 50, titulado La Sociedad Abierta y sus enemigos, que se supone que es una discusión de filósofos. Popper era él mismo un filósofo, y básicamente divide a todos los filósofos en buenos y malos. Así que ya sabes, Platón es un tipo malo, y Aristóteles es un tipo malo, y Sócrates es un tipo bueno. Y yo, Karl Popper, obviamente soy un tipo bueno. I'm Karl Popper, obviously I'm a good guy. Hegel is a bad guy, and Marx, he's Hegel es un tipo malo. Marx, él es muy malo. Entonces quiero decir, él hace eso. Y ya sabes, él creó este concepto de la sociedad abierta, para el cual no hay una definición real. Pero ya sabes, a lo largo de la historia todos o lo apoyan o se oponen a él, y ellos son los enemigos, y nosotros somos las personas que lo promovemos. Así que es bastante conocido, al menos que las personas que financiaron ese libro fueron la CIA. Solo digo. Entonces quiero decir, eso ya te remonta a un evento que fue durante la Guerra Fría. Básicamente era un libro anticomunista, antisoviético, antimarxista. anti-communist, anti-Soviet book, anti-Marxist book. It sought basically to discredit. Básicamente buscaba desacreditar el marxismo, sugiriendo que se oponía a esta maravillosa cosa llamada la sociedad abierta. La CIA estaba muy involucrada en hacer ese tipo de cosas en aquel entonces. Quiero decir, estaba tratando de desarrollar una especie de frente intelectual, un frente de intelectuales contra el marxismo, y me parece que un proyecto de la CIA está operando sobre la base de otro proyecto de la CIA. Así que Estados Unidos, como dije, es responsable, la CIA es responsable de todo este concepto de sociedad abierta. Y uno de sus, bueno, no los llamemos un agente, pero alguien que está cerca de ellos, viene y lo promueve en su nombre en las diferentes condiciones de hoy. And promotes it on their behalf in the different conditions of today. I'm just Solo estoy pensando en Serbia. Quiero decir, Occidente ya la ve como una especie de, ya sabes, no les gusta Serbia, no les gusta Vučić, aunque es muy popular entre su propia gente. Pero tener este gran depósito de litio creo que puede hacerlo aún más complicado. ¿No es cierto que tener un recurso natural rico puede ser una maldición? ¿No es así? I didn't know, by the way. No sabía, por cierto, sobre el litio en Serbia, así que gracias por eso. Pero no, creo que es una gran maldición. Es una de las razones por las que él debería estar en Ucrania, por ejemplo. Ukraine, for example, Yeah, yeah, Y el Medio Oriente. yeah, and the Middle East and Russia. yeah. I mean, Y el Medio Oriente y Rusia. Quiero decir, Rusia con sus enormes recursos naturales. always denied. Ahora, Madeleine Albright siempre negó haber dicho que era incorrecto que Rusia tuviera tal sobreabundancia de recursos naturales y que necesitaban ser compartidos de manera más equitativa. Ella siempre dijo que nunca dijo eso, pero he escuchado a otros que insisten en que sí lo hizo. Never said that. But I've heard others who insist that she did. Why does she have such a hatred towards Serbia? ¿Por qué tiene tanto odio hacia los serbios? Recuerda cuando estaba firmando un libro en el evento, había algunas personas que venían a protestar contra ella. En ningún lugar se mostró que fueran serbios o de alguna nacionalidad o algo así. Pero ella simplemente dijo, oh, esos serbios, ya sabes. ¿Por qué tiene tanto odio hacia los serbios? Why does she have so much hatred towards Serbia? I don't. Well, that is a very, very good question. I mean, a lot of people explain it. Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena. Quiero decir, mucha gente lo explica, como ya sabes, que Madeleine Albright es de origen judío. Su familia vino de Checoslovaquia. Ella fue muy afectada por la historia del Holocausto.
hubo muchas críticas a Serbia en los años 90, críticas muy injustas, diciendo que estaban cometiendo genocidio y haciendo todas esas cosas. Observa que las mismas personas que acusaron a Serbia de genocidio insisten en que Israel no está cometiendo genocidio. Pero no nos desviemos con todo eso hoy. Así que mucha gente dice que ella veía a los serbios como, ya sabes, la secuela de los nazis. Ahora, puede haber algo de verdad en eso en el mundo mental de Albright, sobre el cual no estoy particularmente bien informado. Fundamentalmente, la razón es porque ella es una neoconservadora. Los neoconservadores estadounidenses insisten en que todos los países del mundo deben seguir las órdenes estadounidenses. Serbia no sigue las órdenes estadounidenses, y eso es suficiente para que odien a estos países. Y volviendo al tema de los recursos naturales, una cosa que acabo de recordar, como ya sabes, Lu Xun, ¿verdad? Lu Xun escribió sobre la dinastía Qing. Entonces, lo que él decía es que la caída de la dinastía Qing no fue porque la dinastía Qing fuera pobre. En ese momento, creo que la dinastía Qing, si hablamos de PIB, probablemente tenía 1/3 del PIB mundial o algo así. Lo que él decía es que si eres rico, ya sea que seas rico con todo el oro y la plata, o con recursos naturales, con lo que sea que seas rico, más vale que seas fuerte, porque la dinastía Qing era rica, pero no era fuerte. Así que cuando eres rico, básicamente eres un gran cordero gordo para ser sacrificado y comido. Si eres rico, más vale que seas un lobo o un tigre. Puedes defenderte, necesitas hacer eso. No puedes simplemente ser rico. Correcto. Eso es lo que está pasando. Correcto. Todavía sigue pasando, creo, en el mundo de hoy. Absolutamente. Bueno, por eso China está desarrollando aviones de combate de 6ª generación. Nuevamente, no creo que esta sea la inclinación natural del pueblo chino. Como he dicho muchas veces antes, si conoces la historia china, China es una civilización muy predispuesta a la paz. Lo es, sí, pero la historia les ha enseñado que no puedes asumir que otros en este mundo piensan como tú o quieren las cosas como tú. Y cuando estás tratando con una sociedad como los Estados Unidos, quiero decir, son interminablemente beligerantes. Y esa es la realidad. Otra cosa es Fico, el primer ministro checo, que visitó Moscú. Un par de cosas. Una es que aparentemente Ucrania está amenazando con cortar el gas a Europa. Y Fico, supongo, está discutiendo esto. ¿Por qué Ucrania quiere cortar el gas a Europa o a ciertas partes de Europa de esta manera? Esa es una excelente pregunta. Hemos hecho toda una serie de programas sobre esto en el Durán. Quiero decir, lógicamente no tiene absolutamente ningún sentido. Quiero decir, Ucrania necesita gas. Sus sistemas de calefacción están basados en el gas. El gas viene de Rusia, transita a través de Rusia. La Unión Europea, como resultado de un acuerdo de larga data, compra más gas a los rusos del que realmente necesita o quiere. Y mira para otro lado, mientras los ucranianos aprovechan este gas que pasa por Ucrania desde Rusia y lo usan para ellos mismos. El sistema se llama flujo inverso. Aunque no hay nada, no hay flujo inverso. No hay gas subiendo por los gasoductos mientras el gas ruso baja por los gasoductos. Realmente no funciona de esa manera. Pero de todos modos, eso es lo que ha mantenido los hogares ucranianos calientes durante al menos 10 años. Así que detener la transferencia de gas ruso a través de Ucrania va a causar un daño económico masivo a Ucrania. Y por supuesto, la otra cosa que la gente no se da cuenta es que los rusos pagan a Ucrania por eso. Quiero decir, pagan a Ucrania tarifas de tránsito, que hacen una contribución significativa al presupuesto de Ucrania. Así que no tiene absolutamente ningún sentido que los ucranianos hagan esto en este momento. Ahora, lo que sucedió es que el antiguo acuerdo de tránsito expira el 1 de enero. Hubo discusiones sobre su renovación. Ucrania ha dicho que no se renovará. Ahora, ¿por qué han tomado esta decisión? Como dije, no hay una explicación lógica para esto. Pero por supuesto,
debe verse en el contexto de las sanciones de Estados Unidos y la UMERI quieren terminar completamente con todas las transferencias de gas de Rusia a Europa. Todavía hay algo de gas ruso que va a Europa a través de estos gasoductos. Parte de él va a Hungría y Eslovaquia, que son países impopulares con el liderazgo de la UE. Así que presionan a los ucranianos para detener el flujo de gas. Esa es la única explicación que se me ocurre. Este es Rudolf Heinrich, con la electricidad que este business puede crear múltiples países. Sí. Absolutamente. Bueno, esto perjudicará a Ucrania, porque Ucrania tiene una gran escasez de electricidad, como sabemos, porque los rusos han estado atacando todas las centrales eléctricas. Quiero decir, creo que su producción ha bajado alrededor del 20% de lo que solía ser. Compensa estas carencias en cierta medida importando electricidad de la UE y alrededor del 40% proviene de Eslovaquia. Así que ahora eso se va a cortar, por lo que la posición energética de Ucrania en conjunto, su posición de electricidad y gas en el futuro, va a parecer terrible. Pero ya sabes, nadie parece preocuparse por eso. Nadie está mirando más allá. Tampoco es una buena idea para la UE, porque hay escasez de gas en la UE. Este ha demostrado ser un invierno muy frío. La cantidad de gas almacenado en las reservas ha caído muy rápido. Los precios del gas en Europa están subiendo. Lo último que necesitamos en este momento son más interrupciones en el suministro de gas. Pero parece que eso es lo que vamos a tener. Y una cosa más de la que también habló, al menos según informó la prensa china, es que aparentemente Zelensky intentó sobornarlo con 500 millones de euros para que votara sí a la membresía de Ucrania en la OTAN. Ahora, no es tan sorprendente en realidad que Zelensky intentara hacer algo así, aunque creo que debería ser un gran escándalo, ya sabes, si está tratando de hacer eso. Pero también muestra lo obsesionado que está Zelensky con unirse a la OTAN. ¿No es así? Sí, absolutamente. Quieren hacer eso. Está absolutamente obsesionado con unirse a la OTAN. Los ucranianos están fijados en unirse a la OTAN porque creen que esa es la única manera de ganar la guerra, conseguir que la OTAN luche contra los rusos en su nombre. Creen que necesitan entrar en la OTAN para lograr eso. Así que él propone estos sobornos increíbles. Te dice lo sórdido que se ha vuelto todo esto. Y nadie lo ha criticado por eso, ya sabes, siendo tan... No se informa. Aquí en Gran Bretaña no se ha informado en absoluto, Fly. Sí, bueno, pero eso también nos indica lo difícil que es la situación porque él está tan empeñado en unirse a la OTAN, pero esa es la línea roja de Rusia. Sí, entonces es muy difícil encontrar un compromiso o un punto intermedio en algún lugar, ¿verdad? Así que... En este momento no hay una línea roja. Quiero decir, Putin y Lavrov han hablado extensamente sobre esto. Han dejado muy claro que la membresía de Ucrania en la OTAN no es algo en lo que estén dispuestos a ceder. Han insistido en que nunca debe suceder. Lavrov acaba de dar una entrevista en la que dijo que esta idea de, ya sabes, posponer la entrada en la OTAN por 10, 15, 20 años no es algo con lo que los rusos estén de acuerdo. Y Putin ha dicho de manera muy enfática que Biden le hizo la misma propuesta antes de que comenzara la guerra, y Putin la rechazó. Dijo, me estás diciendo que Ucrania algún día se unirá a la OTAN, y te he dicho que eso es algo con lo que nunca estaremos de acuerdo. Así que ahí está. Está bien, Gran Bretaña. Hay algunos informes de que Gran Bretaña podría estar haciendo un giro hacia China. El ministro de Asuntos Exteriores Cleverly acaba de visitar China. Y luego se supone que el presidente de HSBC va a liderar lo que se llama una delegación empresarial clave del Reino Unido a China el próximo mes, creo. Entonces, ¿el Reino Unido está reconsiderando a China ahora?
Is it? Well, they should be. If Bueno, deberían estarlo. Quiero decir, si tuvieran dos neuronas para pensar, lo cual es dudoso, deberían estarlo. La posición económica de Gran Bretaña es muy mala, probablemente ahora en recesión. Los niveles de vida, a pesar de ciertas afirmaciones que verás en algunos lugares, probablemente todavía están cayendo. La carga fiscal está aumentando. Todo tipo de cosas están yendo muy mal en Gran Bretaña. Es probable que los costos de energía también comiencen a subir pronto, y hay presión al alza por la inflación. Donald Trump no ha mostrado interés en hacer un acuerdo económico con Gran Bretaña. in doing an economic deal with Britain, and it's unlikely to happen. So, Y es poco probable que suceda. Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde miras? Gran Bretaña tiene un problema masivo de falta de inversión. Su economía está estancada y en declive. En su momento, David Cameron y George Osborne, cuando eran primer ministro y canciller, dijeron que la forma en que iban a cambiar Gran Bretaña era estableciendo una relación realmente buena con China. Hablaron de una edad de oro en las relaciones con China. La idea era posicionar a Gran Bretaña como el punto de entrada a Europa para la inversión y los negocios chinos, para tratar de persuadir a los chinos de venir a Gran Bretaña. Era una buena idea. Nunca se llevó a cabo adecuadamente, pero la lógica que los llevó a buscar eso todavía se aplica. Y es lo que esperarías que Starmer y Lamy y personas de ese tipo quisieran hacer. Starmer and Lamy and people of that kind to want to do. The problem is, remember, I live in Britain. El problema es que, recuerden que vivo en Gran Bretaña. Todos los días leo otro artículo anti-chino en los medios británicos. La mayoría de ellos son completamente locos. Cuando digo locos, quiero decir que es difícil para la gente en China darse cuenta de lo ridículos que son estos artículos. Ya sabes, alguien tuvo un romance con alguien que tenía alguna conexión con China. Esto prueba que hay una enorme red de espionaje china operando. Está en ese nivel de ridiculez. Así que me gustaría pensar que vamos a ver una renovación de nuestras relaciones con China. Pero la oposición a esto es enormemente fuerte y está muy estratégicamente ubicada en todo el establecimiento británico. Sí, lo mismo ocurre con los medios de comunicación de Estados Unidos, ya sabes. Siempre hacen preguntas muy provocativas y muchas veces son solo mentiras que están difundiendo. Sí, lo mismo allí, lo que dificulta a los responsables de la toma de decisiones. Y algunos legisladores creen eso, ¿verdad? Y realmente odian a China y piensan que China es una amenaza seria, por lo que es muy difícil tomar decisiones. Y desafortunadamente, los medios de comunicación tienen muy influencia sobre X personas. Absolutamente. Ahora, ¿no era Boris Johnson quien estaba tratando de conseguir un acuerdo, algún tipo de acuerdo de libre comercio con, en ese momento, creo, Trump o con alguien, ya sabes, con los Estados Unidos? Pero, ¿no se concretó? Quiero decir, ¿por qué es eso? ¿Por qué no estaba interesado Estados Unidos en tener un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña? Bueno, no creo que vean mucha ventaja para ellos en eso, porque los británicos dicen que quieren un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, pero los británicos tienen todo tipo de regulaciones, ideas y preocupaciones. Quieren proteger partes de su economía. No quieren ciertas exportaciones agrícolas. No quieren que los estadounidenses desmantelen, dividan y consuman el sistema de salud británico. No quieren ese tipo de cosas. Así que quiero decir, las cosas que más interesarían a los Estados Unidos probablemente no les resulten realmente atractivas. Creo que también recuerden que dentro de la élite británica sigue habiendo un sentimiento general de que tal vez deberíamos ir hacia la UE de todos modos. Todavía existe esa comunidad de personas que piensan así. Sí, lo que encuentro tan interesante con los británicos es que están tan divididos sobre esta cuestión de la UE, ¿verdad? Parece que esa es la división allí desde siempre. Es como una división religiosa. Es como protestantes contra católicos.
esos que significa permanecer contra los que quieren salir, ha dividido completamente su tecnología mágica. Además, TikTok, siempre vuelvo. Trump acaba de enviar una carta a la Corte Suprema. Debo decir que me sorprendió un poco que hiciera eso, porque pensé que hablaba mucho, pero esperaría hasta llegar al cargo. Pero claramente ahora la carta no dice que apoya a TikTok contra la prohibición. La carta dice, está bien, déjenme encargarme de esto, pueden ponerlo en espera y dejarme tomar la decisión. Me parece interesante. Ahora, ¿no nos dice eso mismo que TikTok no puede ser una amenaza tan grande para la seguridad nacional si el presidente dice, esperemos? No, por supuesto, no es una amenaza para la seguridad nacional. Es una idea ridícula. Porque recuerda, fue Trump quien comenzó toda la campaña contra TikTok en primer lugar. Así que lo que esto nos dice, lo que esto prueba, es que siempre lo ha visto como una forma de obtener ventaja sobre China. Esto es lo que él está haciendo todo el tiempo. Así que no quiere una decisión que le quite esa ventaja. Está bien, sí, así que uso eso como otra ficha que tiene. ¿Está bien? Por supuesto, él malinterpreta completamente a China al seguir este camino. Como dije antes, aborda las negociaciones como un magnate de la construcción, que es lo que es, en lugar de como un diplomático. No entiende que la diplomacia y el tipo de acuerdos a los que está acostumbrado son cosas completamente diferentes. Y lo interesante de TikTok es que es algo sin precedentes en cierto sentido. Todo el asunto, la prohibición de TikTok, la legislación se basa en que no tiene ninguna evidencia de que TikTok sea algún tipo de amenaza. No han mostrado ninguna evidencia de que TikTok haya hecho algo para dañar los intereses de Estados Unidos. Lo que dicen es que TikTok, por ser propiedad de una empresa china, tiene el potencial de convertirse en una amenaza. Pero, ¿no es esa una regla fundamental del sistema legal occidental que no puedes acusar o condenar a alguien antes de que suceda, verdad? Absolutamente. Se remonta hasta los romanos, de hecho. Es un principio fundamental de la teoría legal occidental. Sí, hay un caso muy famoso en el Imperio Romano, cuando los romanos descubrieron que una ciudad llamada Samos había tenido algunas discusiones entre los ciudadanos principales sobre rebelarse contra el Imperio Romano, y luego decidieron que no lo iban a hacer después de todo. Posteriormente, las autoridades romanas descubrieron todos estos informes, así que hubo una gran discusión en el Senado romano sobre si Samos y estas personas debían ser arrestadas y cazadas. Y un jurista romano llamado Cato dijo, esto es absurdo, no puedes castigar a las personas antes de que realmente hayan hecho algo. Quiero decir, la intención sin acción no es un crimen completo. Es mens rea y actus reus, como él lo expresa. Y ese siempre ha sido el principio legal desde entonces. Pero no, por supuesto, hoy en día no nos preocupamos por estas cosas. Puede haber, ya sabes, 5.000 años o 3.000 años de leyes. Pero ya sabes, hoy creamos los precedentes. Lo inventamos todo sobre la marcha. Ese es el orden internacional basado en el derecho para ti. Sí, quiero decir, eso sería, si la Corte Suprema está de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, eso sería innovador. Sí, eso sería bastante asombroso. Cyril Sam, Sí. Y una cosa más, es la esposa de Assad. Hubo rumores sobre su divorcio, pero claramente eso no es cierto. Entonces, ¿de qué se trata eso? Una historia muy fea en realidad. Quiero decir, ya sabes, está Assad en Moscú. Así que ya están de nuevo tratando de causar problemas. Dicen que el matrimonio está a punto de romperse. Sabes, quieren desacreditarlo y arruinarlo tanto como puedan. Sí. Difunden estas historias sobre él, que son completamente falsas. Comienza en Gran Bretaña. Luego fingen que todo comienza en Turquía,
cuando de hecho realmente comenzó en Gran Bretaña. Para hacerlo aún más cruel, resulta que ella está extremadamente enferma y probablemente muera. La única cosa que todos hasta ahora han reconocido es que los dos estaban dedicados el uno al otro. Así que difundes esta historia realmente fea sobre esta pareja. Incluso si Assad hubiera hecho todas las cosas que dijeron, puede que haya hecho algunas de ellas. Pero incluso si hubiera hecho todas, aún no justificaría una historia como esta. Pero ¿cuál es el propósito de que difundan este tipo de rumores? ¿Solo para herirlo? ¿Para hacerlo sentir mal y terrible? Quiero decir, ¿cuál es el objetivo aquí? Bueno, lo es, pero quiero decir, también es muy propio del estilo de los medios británicos. Tanto Putin como Xi Jinping han muerto muchas veces, si crees en los medios británicos, solo para decir. La cantidad de enfermedades que tiene Putin, Parkinson, cáncer, senilidad, Alzheimer, problemas cardíacos, las tiene todas. No es de extrañar. Quiero decir, están cayendo, ¿verdad? Quiero decir, si sigues diciendo este tipo de mentiras, en algún momento la gente simplemente dirá, oh, ya sabes, eso es todo. Yo diría que el público británico es muy tenaz respecto a este tipo de cosas. Están acostumbrados a este tipo de historias. En su mayoría no se toman muy en serio, pero eso no impide que nuestra maquinaria mediática las produzca, y lo hacen de manera continua. A veces me pregunto si simplemente están deseando emocionalmente, esperando que esto sea correcto. Por ejemplo, Hillary Clinton una vez estaba en una entrevista hablando sobre Putin. Por supuesto, lo odia, y dijo, oh, mira la entrevista, ya sabes, estaba hablando con alguien. Algo no está bien con él. No había nada malo con él, creo. No está bien, debe tener algún tipo de problema de salud, lo que sea. Ella simplemente lo inventó en el momento, ya sabes. Correcto. Creo que es algo emocional. Ellos desean, ya sabes, que sea así. Sí. Absolutamente. Entonces, increíble. Pero bueno, feliz año nuevo porque va a ser el próximo año. Es cierto, el próximo año vamos a estar hablando. Adiós. Bye.